Hoy tenemos a un súper invitado en el podcast. Es un ex militar, emprendedor de energía solar, con súper soluciones para países y zonas en conflicto, alejados de la civilización y hasta en extrema pobreza. Para los que saben de guerra y liderazgo, de verdad es nuestro propio Jocko Willink de Bolivia, aquí en Finlandia. O, como decimos los amigos, nuestro Super Mario. Mi gran amigo y hermano latino, Mario Aguilera, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Johnny, hasta que al final se dio. Por fin. Sí, también nos conocemos desde hace un tiempo, pero no he tenido la fortuna de invitarte al podcast. Bueno, he aplazado la invitación porque quiero hacer muchas cosas más grandes contigo también. Ojalá, y te he seguido porque tú haces cosas increíbles. Y Gracias. antes de hablar de lo que haces ahora, que son muchas cosas súper emocionantes, quiero empezar desde el comienzo. Y si nos quieres llevar atrás hasta no sé si tu niñez, pero tu vida joven, que has tenido una vida súper interesante desde muy temprano, una vida muy difícil, pero una vida muy importante que mucha gente no sabe entender para de verdad alcanzar al máximo potencial de la humanidad. Hay tantas cosas que la gente moderna no entiende de la vida. Entonces, creo que tu historia nos puede dar algo de luz a muchos temas interesantes. No creo de luz, pero digamos, podríamos hablar sobre qué es lo que es ser, digamos, un extranjero o un latinoamericano que está por afuera trabajando y dando el 100%. Originalmente soy de La Paz, Bolivia, y bueno, he estado hasta los 12 años en La Paz. Después, a los 12 años, entré a la Academia Militar de Sucre, del Liceo Militar, y ahí estuve, digamos, hasta que tuve 18, 19 años. Y durante todo ese tiempo, digamos, yo creo que es una de las partes más importantes de formación que tuve en mi vida, donde, digamos, entré a la academia y, digamos, pude aprender lo que es la responsabilidad. Tuvimos que madurar, digamos, a una edad bastante joven. Y de ahí, digamos, hicimos paracaidismo, patrullaje, operaciones de entrenamiento militar en una edad cuando, digamos, uno tiene que estar, digamos, con la familia. Pero cuando yo salí, digamos, ya de Bolivia y estuve en Europa, me di cuenta de que mucha gente me dijo que eso no es normal, pero al mismo tiempo tomo lo positivo con lo negativo, y yo creo que me ha ayudado bastante para poder, digamos, emprender, crear empresas, tener la disciplina para poder crear proyectos, cumplir con la palabra y, digamos, lo más importante que, digamos, es tratar de olvidarnos de la corrupción. Como latinoamericano, que es uno de los problemas que tenemos allá. Y digamos, así es cuando estuve viviendo en más de 7 diferentes países. O sea, me he movido de Bolivia a Inglaterra, de Inglaterra a Finlandia, de Finlandia a Holanda, de Holanda a España, de España a Corea del Sur, de Corea del Sur a Hong Kong, y de Hong Kong de vuelta a Finlandia. Y así como hemos podido, digamos, aprender un poquitito de las diferentes culturas y poder aprender, digamos, diferentes modelos de negocios, visiones, culturas, etcétera, etcétera. Wow. Pues ahí hay muchísimos temas que podríamos resaltar, pero empecemos con lo primero. O sea, aquí en Finlandia, pues hablamos mucho de la educación, o sea, todo el mundo conoce a Finlandia por la educación, pero hoy en día mucha gente no entiende qué es la educación. O sea, no hay mucho aprendizaje y desarrollo humano que pasa en el sistema educativo moderno. Hemos perdido muchas cosas, muchas sabidurías del pasado. Hemos perdido el sentido del por qué vamos a educarnos, y la verdad no nos educamos muy bien y no sabemos aprovechar de la educación cuando sí tenemos la oportunidad, como en Finlandia. Y entonces quiero enfocar esta conversación en el desarrollo y el aprendizaje, porque tú maduraste muy joven, te has desarrollado muy joven, has aprendido muchísimo desde muy joven, pero me imagino que la mayoría de tus aprendizajes han sido por fuera de la educación formal. Sí. Y si quieres, digamos, resaltar algunas cosas de tu juventud, digamos, desde la edad de la educación básica hasta antes del bachillerato y después la edad del bachillerato,
¿cuáles fueron tus aprendizajes más importantes como humano en cuanto al aprendizaje y el desarrollo, digamos, cognitivo y humano que tú aprecias hoy en día también como padre, que mi hija necesita esas cosas que de pronto no se ven en el colegio hoy en día? Sí, desde el punto de vista de educación, yo creo que es bastante profundo y, digamos, yo creo que hay muchas cosas que dividir, porque una cosa es, digamos, educación. Desde mi punto de vista, una cosa es educación, y otra cosa es, digamos, inteligencia y desarrollo de, digamos, personal, porque memorizar cosas es muy fácil y, digamos, desarrollar ideas es otro tipo de educación que necesitas para poder crear. O sea, el problema que tenemos en Sudamérica es que uno tiene que estar memorizando con la piedra y, digamos, algo que he visto aquí en Finlandia es de que la mayor parte de los niños se pelean por ir a la escuela, les gusta ir a la escuela. Desde el punto de vista cognitivo y lo demás, digamos, son cosas separadas, porque yo he conocido gente de que es bastante letrada, pero que es floja. Mm, mm, Y el talento, o sea, separando el talento de la parte digamos, de la ética de trabajo. O sea, tú puedes ser mm, una gente muy talentosa, pero si es que eres floja, no vas a mm, surgir en la vida. Y eso es mm, lo que se ha visto bastante, digamos, este tiempo en lo que, cuando abres una empresa. Y, digamos, desde mi punto de vista, he aprendido mucho yendo por diferentes países y, por ejemplo, algo que yo he aprendido que en Asia es la mm, disciplina del trabajo, por ejemplo. mm, Y si es que, digamos, tú juntas disciplina del trabajo junto con una muy buena educación, entonces tienes una ecuación bastante poderosa para poder elevar sí, una economía. sí. Y eso es algo que digamos, no sucede a veces con nosotros, donde digamos, la mejor educación es donde tienes que pagar. Y en Finlandia y los nórdicos no, porque la educación está disponible para quien quiera salir adelante, y que eso es algo que deberíamos Mm, tenerlo en Sudamérica. mm. Pero en tu caso particular, ¿y esa disciplina llegó en el ejército? ¿Esa disciplina para ti? O sea, obviamente, o sea, nosotros, o sea, en mi caso yo trabajé Ujú, duro, pero siento que trabajé en las cosas equivocadas en mi juventud. ujú, Trabajé duro para obtener buenas notas en el colegio y me encantaba estudiar y todo lo académico me fue excelente, ujú. pero no tenía, digamos, nada aparte como de la vida real que entendí después, muchos años después, que, eso me faltaba Pero sí y no al mismo completamente. tiempo, Johnny, Mm, porque digamos, no estarías haciendo este mm. podcast si es que no hubieras ido por los errores que tuviste en el Sí, sí, pero en pasado. mi caso, o sea, lo que yo quiero, digamos, encontrar en cuanto Ujú, al equilibrio es, yo escapé del sistema educativo a los 20 y pico años porque ya no entendía por qué estudiaba tanto. O ya. sea, para resumir, tenía siempre las mejores notas de mi colegio, de mi ciudad, hasta la Universidad de Economía de Estocolmo. Cuando ya entendí que no voy a poder memorizar este libro de texto de 500 páginas o 1000 Ujú, páginas de algo de economía que ya no me interesaba ni siquiera y no era posible en 2 semanas memorizar todo, porque yo había sí. memorizado todo, estudiado duro para un test. Estaba muy interesado también en conocer el mundo, o sea, Ujú, los idiomas me interesaban, los países me interesaban, no había viajado mucho, ujú, entonces encontré una oportunidad de viajar y aprender tanto de otras culturas como de otros idiomas. ujú. Y ahí es donde empieza mi viaje en Colombia, donde después paso 5 años en Colombia aprendiendo de la vida mientras yo estaba pretendiendo Ujú, educar, primero como profesor de inglés, después como economista haciendo mi tesis de maestría en los Barrios Bajos. ujú. Y yo cada vez que estaba ya con los niños pobres, entendía que, mira, pues, ¿qué les puedo enseñar yo? Yo estoy aprendiendo más de ellos que ellos de mí. Sí, Entonces empiezo un camino de aprendizaje y desarrollo humano, donde también empiezo a aprender a hablar, comunicar con la gente, porque yo era un nórdico típico, tímido, no sabía hablar con la ujú, gente. Académicamente estaba era muy intelectual, ujú, pero no sabía convertirlo en la práctica. Como no tenía ese espíritu emprendedor, ujú. tenía intereses por todos lados, muy deportista y todo, pero en la práctica no sabía cómo ejercer esa parte y tenía que vivir en Colombia mucho tiempo para desarrollar esas cosas que veo que no se aprecian ni siquiera en Colombia, en América Latina, Ujú. que ahí buscan más del aprendizaje académico que tenemos en exceso aquí, sin apreciar lo que nosotros ni entendemos aquí que necesitamos. Es ese Entendido. espíritu emprendedor que podemos mirar después. El emprendimiento lo veo como un tema muy importante
para la educación. O sea, tenemos que desarrollar esas habilidades emprendedores también para los Ujú. jóvenes. El, el Es como mi pasto contexto. siempre, el pasto siempre es más verde en el otro, Mm. en la otra vereda. Sí, pero la combinación que decía de la Sí. disciplina japonesa, por ejemplo, o sea, yo veo las combinaciones como algo muy importante, pero también veo que en el ejército, o sea, es algo que a mí me faltó, o sea, yo aprendo muchas cosas de grande, Ujú. pero hice el servicio civil como bombero, pero sí faltó algo más digamos, de la mano dura, de la disciplina dura, Sí. de la vida dura, que ahora yo intento, a ver, puedo encontrar una posibilidad para mi hijo para salir al Ujú. bosque, sobrevivir unas semanas sin nada. Y él está interesado en eso, o sea, pero lo hacemos como de aventura de vacaciones y de camping. Ya. Pero lo de la sobrevivencia y todo eso, o sea, son habilidades que los niños de hoy en día no saben absolutamente nada de No, eso. pues, por el teléfono, el internet y todo Mm, eso. Pero sí es importante, digamos, desde mi punto de vista, no solamente confiar la educación 100% a un sistema educativo, se sabe que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en las escuelas, pero digamos, la educación es una parte, pero yo digo que la parte más importante viene de la casa. mm, Y yo creo que la casa o los padres toman una, una parte muy importante en lo que es la formación del ciudadano. Porque, por ejemplo, yo tengo bastantes amigos de ejército de que algunos no han terminado muy bien. Entonces es parte también, digamos, de la familia y, digamos, los valores que tiene cada hogar. mm, Y eso es algo que, digamos, que yo he aprendido algo muy a fondo con mi abuelo. Mi abuelo trabajaba para la Comibol en Bolivia. Fue uno de los primeros que aprendió a hacer telégrafos, o digamos, a hacer clave Morse para comunicarse. mm, Entonces él estudió como ingeniero y digamos, él tiene una ética de trabajo muy, muy, muy buena. Entonces él pasó eso a mi madre y mi madre también me pasó eso. Y yo creo que, digamos, yo creo que es importante que los padres también tomen un poco de responsabilidad en lo que es la educación, porque incluso en las escuelas ahora se ve el bullying mm, y eso es, digamos, algo que tiene que ver mucho con casa, no la escuela. Y ahora los profesores, debido a que bueno, los derechos humanos, todo está demasiado, digamos, suave, ya no hay, digamos, esa mano dura de antes, que es también bueno hasta cierto punto, mm, pero ya cuando empiezan a cruzar, digamos, las fronteras de cómo tratar y, digamos, de cómo desenvolverte con otros niños, los padres tienen que intervenir y, digamos, poner orden. Y eso es un problema que se ve a diario. Entonces mm, ahora el profesor ya no tiene ningún poder también para mm, poner orden en mm, las escuelas. Y digamos que es lo opuesto de lo que sucede en Sudamérica a veces, mm, porque en Sudamérica te digo mm, que era bastante duro estudiar y que no mm, hagas caso al profesor porque ahí te daban palo. mm. Pues hallar un balance. Claro, y ese balance es como algo que también busco mantener, porque veo que sí, somos demasiado flojos como padres, les compramos celulares demasiado jóvenes y les damos demasiadas libertades con esos celulares. Yes, sí, 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 sí. Y después los niños ya son los que controlan lo que se va a hacer un fin de semana en las familias o si se va a hacer la tarea o no. Y los padres ni los profesores pueden, digamos, formar bien a los niños. O sea, no, y tampoco los padres jóvenes tampoco son buenos ejemplos a seguir. No tienen Ujú. buen comportamiento con los celulares supuestamente inteligentes. Sí. Y y también como formador docente he ido cada vez a ver la necesidad de formación de padres, Ujú. porque el problema empieza muchas veces en las familias, los padres que de, de pronto confían demasiado en la tecnología o no entienden los daños secundarios de la tecnología, el exceso de la tecnología, en vez de, digamos, celebrar lo fantástico lo fantástico que es tener acceso a ese tipo Sí, de estoy tecnología tan poderosa. completamente de acuerdo. Por ejemplo, en lo que es la tecnología, así como en el tiempo pasado, o sea, yo me acuerdo cuando éramos niños, teníamos límites en lo que es, digamos, salir, horarios de salida, también teníamos limitaciones en lo que era el tipo de películas que íbamos a ver y todo eso. Mm, Pero el problema ahora es de que tenemos el mundo en nuestros dedos. Y eso es bueno y malo al mismo tiempo. Entonces tenemos que ver cómo, yo creo que es importante el poder
guiar a los jóvenes en relación a cómo utilizar la tecnología y cómo utilizar las cosas, porque todo en exceso es malo, eso todo el mundo lo sabe, pero lo que no todo el mundo sabe es de que las cosas pueden ser utilizadas para cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo, y eso es como el armamento se utiliza para defender, como también atacar y entrar a países y tomar países, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, sí. es de la misma manera que yo tomo la tecnología, es como la naturaleza. Pues si es que lo utilizas de buena manera, somos parte de ella, pero cuando ya empiezas a, digamos, exceder digamos, exceder tus usos o eso, la naturaleza responde. Y por eso es que tienes earthquakes, tienes terremotos, tienes tsunamis, tienes muchas cosas que suceden. Entonces la naturaleza es responsiva. Mi felicidad es desarrollarme como persona y, digamos, mejorar 1% todos los días para poder ser feliz conmigo mismo. En un pasado, digamos, andaba compitiendo con la gente y comparaba cosas aquí y allá, pero después dije, fuck it, me voy a enfocar en mejorarme a mí mismo y voy a ser feliz. Y digamos, ahí fue cuando, digamos, pude combinar dos culturas que, digamos, se complementan muy bien. Porque, digamos, si es que tú tienes, digamos, todas las oportunidades que tienes en Finlandia y se las das a una persona que no está agradecida, o sea, terminas con alguien que está en el sofá solamente viendo Netflix. Pero si es que se la das a alguien que ha sufrido y que, digamos, no las ha tenido, cuando esa persona llega a ese lugar, o sea, hace lo que más puede para salir adelante y está agradecido al mismo tiempo. Entonces, he aprendido bastante, pero no solo de los finlandeses, porque te conté que viví en 7 países. En Inglaterra aprendí a cómo, por ejemplo, hacer ventas un poquitito menos como vendedor de calle, porque o sea, los británicos tienen un proceso, digamos, de negociación que es un poco más sofisticado. Y cuando, digamos, estaba en Hong Kong, he empezado a ver cómo o sea, bueno, los hongkoneses o los chinos empiezan a trabajar y cómo manejan los volúmenes. O sea, ese es un país donde tú vas y tienes que entender cómo es manejar volúmenes. O sea, fabricar un micrófono para aquí en Finlandia haces unos 5,000 y ya estás feliz, pero allá en China están fabricando 30, 40, 100,000 micrófonos y los procesos cambian, porque digamos el bill of materials o materiales, procesos cambian, o sea, los moldes, etcétera, etcétera. Y digamos la mentalidad de ventas es diferente, entonces aprendí un poco de todos los lugares y Quiero resaltar que la educación, o sea, de culturas, viajes, o sea, para mí es mucho más valioso que estar en un aula, bueno, respetando que sí, tengo que terminar mi colegio, no puedo ir de vacaciones, pero yo sí, sí mandé a mi esposa con mi hijo a Colombia 1 mes y medio, sí. cuando yo no podía, pero para que mi hijo, o sea, regresara a la cultura de su mamá, a pasar un tiempo con todos los primos, digamos, la gran familia gorda colombiana, es súper importante para mí también, que he aprendido en Colombia ese valor, bueno, que también valoro desde el comienzo. Cuando ya llegué como mis 20 años a Inglaterra, fue cuando tuve un cultura de choque único. O sea, Ok. un choque de cultura único porque no hablaba el idioma. No Es- hablabas nada de inglés Cero todavía. inglés, papi. Mm, O sea, fue duro. Tuve que aprender inglés en 3 meses y lo aprendí con periódicos mm, mientras trabajaba en la noche. mm, Cuando yo llegué a Inglaterra, o sea, habían dos cosas que yo podía hacer. Una era limpiar como hacen todos y la otra era hacer música. Entonces, comencé a trabajar gracias a una familia ecuatoriana. O sea, yo por eso es que tengo aquí al ingeniero. Gracias, papi. Genial. Yo a los ecuatorianos le tengo un cariño único porque, digamos, cuando yo llegué a Inglaterra, o sea, fueron los ecuatorianos que nos abrieron las puertas. Así yo me acuerdo, Wow. llegué a un sofá y bueno, nos prestaron un cuarto y de ahí poquito a poco. Entonces, con papeles prestados empecé a trabajar y fui a trabajar al Canary Wharf, que era bueno, el edificio más grande de allá de Londres. Mm, Y trabajaba en las noches, de 10 de la noche a 6 de la mañana, que era el horario donde, bueno, pagaba mejor y al mismo tiempo nadie lo quería trabajar, porque, o sea, es sacrificadito el trabajo, o mm, sea. Entonces yo empecé a trabajar ahí y ya cuando ya me empecé a empapar un poquitito más a la comunidad latinoamericana, entonces ya conocí a los bolivianos y entonces ahí empezamos a hacer música. Yo en el ejército, digamos, o sea, tocaba rock, toda Soda Stereo, todo lo que sí, es, sí, pero sí. ya cuando ya salí de Bolivia fue cuando me entró el amor a lo mío.
y Ok, empezamos a hacer música folclórica. Y genial. nosotros, o sea, yo me pagaba, o sea, en un principio lo que quería, digamos, tocando en las calles los fines de semana. Entonces yo tocaba en las calles, hemos tocado en las calles de Londres, hemos tocado en Oxford, en Cambridge, hemos tocado en todas las calles de esos lugares. Nos íbamos en tour y eso, digamos, también me ha ayudado bastante. Tuvimos hasta la suerte de abrirle telón a Carlos Vives, No, a ¿en los serio? Carcas de Bolivia, Wow. a grupos bien conocidos. Y digamos, eso lo hicimos tocando en la calle y poquito a poco ¿Y qué dándonos a año fue conocer. eso que Esto fue empezó entre eso? el 2003, 2004, algo así. Ya Mm, te mando los videos, porque están en YouTube todavía. Si es que porque yo ves estaba en Londres en sí, 2001. sí. Si es que ves Expresión Bolivia, Sí, aún seguimos ahí, están los videos ahí y genial. tocamos bastante. Después de eso, fue bien interesante porque mi mamá me dijo, tuve un momento bien interesante en el Canary Wharf. Era un viernes de la noche, donde pagaban el doble en la noche. Entonces estaba limpiando unos ascensores. Y, o sea, el Canary Wharf es como the city. O sea, es el centro financiero, es gente con mucho dinero. Nosotros Mm, éramos el equipo de limpieza. Y yo estaba limpiando el ascensor y pasan unas chicas guapísimas. Y una muchacha de ese se acerca y me dice, "You're too handsome to be cleaning." mm, Y me quedé mirando y qué joder. Y estaba borracha. O sea, entonces yo agarro, qué joder, man. Así, o sea, le digo gracias y sigo limpiando y cuando llega la hora de break me levanto, huevón, y voy al baño. Mi mamá estaba limpiando en los baños, o sea, estábamos trabajando juntos. mm, Y me voy a los baños, le digo, mira, mamá, me dijo, esta es una chica. Y mi mamá me dice, pero tienes razón, mi hijo. O sea, tú estás aquí ya 3 meses, estás limpiando. mm, No deberías estar limpiando. Y estoy mm, diciendo esto porque, digamos, por ustedes, pero... Entonces ahí se me quedó eso, man. mm, Y entonces me puse a pensar y dije, bueno, voy a empezar a trabajar y me voy a empezar a esmerar. Y fue ya esos 3 meses, digamos, ya estaba o sea, el viaje que era de Canary Wharf a Streatham Hill, en el underground, o sea, en el tren, tomaba tiempito. Entonces yo, durante ese tiempo empecé a estudiar inglés y me empecé a mejorar. Entonces con el inglés que tuve, empecé a ser el supervisor digamos, del grupo. Y de ahí poquito a poco empecé a estudiar más. Entré a Lambeth College y en Lambeth College, digamos, ese tiempo todavía no tenía los papeles, me presté papeles para estudiar y pasado un tiempito, digamos, pudimos regularizar lo de mis documentos y de ahí em, apliqué a los Royal Marines Commandos mm. y como no En tenía Inglaterra, papeles, en Londres. Inglaterra sí, como no Wow. tenía papeles no podía entrar, Mm, entonces estaba frustrado. Entonces seguía limpiando mientras buscaba oportunidades y aparte que, o sea, tienes que estar como 4 o 5 años para tener la nacionalidad o algo así. mm, Entonces mi madre me dijo, ¿por qué estás tan triste? Que le dije, bueno, mamita, mira, no puedo hacer lo que quiero hacer. Y entonces me dijo, busca otra alternativa, no te puedes estar ahogando en un vaso de agua y busca otra cosa. Y le digo, pero ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿qué sería tu sueño? Le digo, o sea, mm, porque o sea, no voy a hacer nada que me guste, o sea, yo no me veo estudiando sistemas o eso, no. Y me dije, bueno, entrar a la universidad y estudiar algo que te... Es la primera vez que tienes la oportunidad de escoger mm, y tienes la primera oportunidad de, digamos, decidir por tu vida, porque toda tu vida has vivido como un perrito donde te decían que tenías que ser, ahora tienes la oportunidad de hacer lo que quieras. Entonces dije, pero ¿qué hago? Le digo, o sea, porque ese tiempo estaba perdido, tenía 21 años, 22 mm, años y andaba tocando en las calles y andaba de fiesta en fiesta. Entonces me dijo, entró a la universidad. Entonces, ya mami, le dije, y bueno, con mis papeles fui a la registración de la LSBU, o sea, que es la London South Bank University, ahí es donde, digamos, pude entrar y me estudié administración y economía. Y digamos, ahí fue cuando, digamos, poco a poco pude cambiar mi entorno, eh, manera de vivir, manera de pensar, y digamos, se me abrieron, digamos, muchas oportunidades y después de eso, digamos, es que empecé eh, a hacer música un poco más profesionalmente, grabar, y digamos, ya durante los fines de semana cuando yo estaba en la universidad, digamos, con eso me pagaba aparte de la universidad y mm, tenía como una semi beca por artes marciales, que digamos, he hecho artes marciales de mis 4 años también mm, y cuando estaba ahí me dieron la semi beca y digamos, podía pagar un poco, digamos, de la universidad con eso y me apoyaba.
Y ahí, así es, digamos, como estudié en Inglaterra. Que mi primer emprendimiento fue tocar. Porque nosotros Pues claro, como tocábamos muy en la calle creativo, y también músico. tocábamos en restaurantes. Sí, y lo convertiste también Y sí, como en no, un no, negocio. nosotros cobrábamos Sí, sí, y sí. nos pagaban bien y es Mm, algo que la mayor parte de la gente no entiende, que en la música en Inglaterra mm, sí haces dinero. Porque digamos, mm, tocando en la calle mm. nosotros hacíamos como 1.000 euros al día. Wow, ¿en Porque serio? no solamente vendíamos CDs, sino que la manga. O sea, la gente siempre te anda Mm. poniendo y mientras va sacando más y que se queda vacío, la gente le da más pena. Y siguen metiendo, hermano. O sea, la Qué psicología del bueno, apoyo. Que no me vayan a copiar las ideas ahí. pero qué bueno. Empecemos la historia de su emprendimiento, o sea, pues la transición Ujú. hacia Finlandia, si la quieres resumir, o sea, cómo empezó tu vida en Finlandia y cómo empezó la historia de Testpack. Tenía unas amigas de Finlandia, del dojo de karate Mm, en Inglaterra, que entrábamos juntos y ellas eran finlandesas. Entonces, cuando llegué acá, una de ellas, el novio, era un ingeniero de electrónica embedida y él estaba buscando socios para abrir una empresa juntos. Entonces él le dijo, mira, Mario ha hecho empresas allá en Londres, porque ella había hecho mi empresa de ropa, lo de música y también hacía, digamos, importación, exportación de China. Entonces ya tenía, digamos, como un poquito de conocimiento y, digamos, he sido emprendedor toda mi vida. Entonces, cuando vine acá, me senté con él, abrimos Electriel, que era una empresa que se dedicaba a hacer reguladores híbridos de energía solar y digamos, de turbinas eléctricas. mm, Entonces, ahí fue cuando tuve que empezar a estudiar todo lo que es electrónica y entonces cuando me enamoré, digamos, de lo que es energía mm. digamos, en desarrollar conceptos de energía nuevos. Eso lo empezaste aquí en Finlandia. Sí, 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 sí. Okay. Entonces, cuando empezamos a trabajar con él, o sea, el problema que yo tengo es que soy un poquitito binario, o sea, conmigo eso es 0 o 1, es sí Mm, o no. O mm, sea, no tengo un punto medio, mm, desafortunadamente. Y eso me va en todo, o lo hago bien mm, o no lo hago, o no me puedo comprometer. mm, Entonces, cuando comenzamos la empresa con él, empezamos a tener desacuerdos en ciertas cosas que no me gustaban y entonces en ese tiempo me acuerdo que agarramos dinero, pudimos conseguir dinero de Kexintosatio, que ahora ya está mm, cerrado, mm. y digamos nos dieron el dinero para poder desarrollar la tecnología, porque en ese tiempo estamos queriendo hacer un regulador híbrido que tenía conectividad de IoT. Te estoy hablando de hace 10 años atrás. Entonces, Wow. eso no existía. Mm, Entonces, nos dieron y sacamos patentes y bueno, después de todos los problemas que tuvimos, decidimos yo vender parte de mi empresa, digamos, mi 50% y él me compró, digamos, todo eso, y con mm, ese dinero abrí SPAC. mm, Entonces, desde mi punto de vista, este, la energía tiene que ser móvil, porque digamos, si es que tú te fijas de los teléfonos, computadoras, han seguido ese trend que es mm, ser móviles, porque nosotros somos móviles. mm, Y digamos, cuando hablo de hacer energía móvil, no me refiero a cargar baterías, porque las baterías son muletas, no son... O sea, la visión de energía se supone es que nosotros tenemos que generar energía todo el tiempo y hay diferentes maneras de generar energía. Tienes tidal, energía solar, energía de viento, energía de cinética, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tenemos ahorita es que um, las fuentes de energía no son suficientemente efectivas como para poder mantener corriente continua. mm, Entonces, por eso es que tienes baterías. mm, Entonces, si es que tú agarras las paneles solares, ahora están al 23%, todavía tenemos mucho por hacer y desarrollar. Entonces, no mm, sé, digamos, es entre los materiales y la silicona que es, digamos, nuestras limitaciones. Entonces, así es como empezamos con Testpack, que eran mochilas solares. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, aún tenía eso, lo que era la parte militar, que a mí, digamos, quería hacer equipos y quería mm, hacer energía móvil y así es como comenzamos. Y nosotros mm. fuimos una de las primeras startups en Finlandia. O sea, nosotros fuimos los conejillos de India para el gobierno finlandés, porque en ese tiempo tenían Urituslina y tenían, Mm, digamos, el Loft, que era mm, donde estábamos nosotros, estaban Investor ese tiempo, mm, Investor sigue ahora. Y nosotros somos una de las primeras empresas que eran startups. Y en ese tiempo, cuando tú decías que era emprendedor o eres startup, mm, había más o menos como un sentido negativo sobre lo mm. que era ser emprendedor. O sea, que Sí, tú eres solamente ves el dinero, que eres mm, una persona que es bastante ambiciosa. sí, Entonces fue interesante. Y así es como, mm, digamos, comenzamos con Tespac acá. Teníamos la oficina justamente allá en Otaniemi por mm, otras 2 meses pagadas. mm, Y yo, man, me acuerdo que era de
incómodo estar con alguien que ya te has peleado Mm, y tienes que trabajar en la misma oficina mientras él trabaja en su nueva empresa y tú comienzas con tu nueva empresa. mm, Entonces, em, nos quedamos en la misma oficina hasta que hasta el primer mes él dijo ya, mira Mario, yo sé que tú no eres de Finlandia y te va a ser muy complicado agarrar la oficina, entonces yo me voy, quédate con la oficina. Más bien fue muy buena persona, yo lo aprecio mucho, es un amigo, aún somos mm, amigos. mm, Y me dijo, quédate con la oficina y yo me voy. Y él agarró sus cosas, se fue. Y yo me acuerdo cuando comencé con Tespa, que ese tiempo no tenía puta idea de lo que era electrónica, man. Y yo me dormía en la oficina mm, debajo del escritorio 2, 3 días, iba, me bañaba, volvía y digamos cambiábamos, bueno, mandaba todos los diseños que tenía de las mochilas, porque de textiles sí sabía, mm, de lo que no sabía era de paneles solares y electrónica, entonces tuve que conseguir, iba a la China, volvía para poder, digamos, hacer las primeras baterías, los primeros paneles solares, y así es como comenzamos, y es, digamos, mm. cuando el Loft y, digamos, Uritus Lina, que era el lugar donde estaban las primeras startups, nos empezaron a apoyar. Y fue bien chistoso porque nosotros en ese tiempo nos acercamos a Teques y Mm, Teques no nos dio ni bola, man. O sea, mm. yo hice la presentación y me dijeron, o sea, yo sé que No, las ellos no cosas han sabían cambiado. mucho de emprendimiento, tenían mis experiencias, pero Yuritus Lina te apoyaron porque tú sabías Sí, vender ya, o sea, tú eras sí, 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 buen pero vendedor. lo que sí, o sea, les gustó la visión y al mismo tiempo la pasión que teníamos por el producto, porque yo les Mm, expliqué y algo que, digamos, cambió después con Teques mm, fue que cuando me acerqué con ellos, o sea, eso me dolió, pero cambió después porque lo despidieron al señor y eso mm, me hizo sentir bien. Cuando yo presenté la idea de Tespa, que eran las mochilas solares, él me dijo, ¿por qué no vas y lo haces en tu país donde hay sol? mm, Y yo le dije, porque vivo aquí y porque quiero que mi producto se venda afuera desde Finlandia. mm, Entonces, hubo un poco de silencio ese momento, pero yo lo transmití a su supervisor porque me pareció un poco fuera de lugar mm. y lo sacaron. Ah, Entonces, eh, me gustó mucho de que hubo justicia y al mm, mismo tiempo, digamos, después de eso, no conseguimos el financiamiento de Teques, pero al mm, mismo tiempo participamos en lo que era digamos, las Energy Startups, de que fue de la Unión Europea, mm. y Tespac ganó el primer lugar en toda la Unión Europea, digamos, con nuestra tecnología y visión. ¿Y en qué momento fue eso? Porque tú lo fundaste solo. Ujú. ¿Cuánto tiempo te demoró en tener socios? Porque también los Sí, socios son súper importantes para un fundador, tarde o sí, temprano. sí, sí, sí. ¿Y en qué momento ganaron después? O sea, ¿cuánto Digamos, tiempo después de la yo fundación? comencé solito haciendo los primeros prototipos y Mm, pasados unos 4 meses, mm. porque Aprendiendo muchísimo. solo, sí, sí, Sí. sí, mucho. Porque tuve que aprender de marketing, Mm, branding, sales, company registration, mm, registro de empresas, taxaciones, VAT mm. o VAT y Así como aprendiste importación. inglés en 3 meses, aprendiste todo eso en Uf, 3, 4 sí, sí, meses. y fue duro. Entonces me di cuenta en ese tiempo, si es que quería hacer ventas y quería vender en Finlandia, Mm, necesitaba tener finlandeses que hablen finlandés, porque mm, yo aprender finlandés no podía. mm. Entonces lo que hice es escribir a toda la gente que conocía. Cuéntanos en resumen, ¿cómo fue esa formación para, o sea, formaste prácticamente entonces tus socias Sí, para que ustedes formaran un super equipo? sí, por ejemplo, yo sé todo lo que es marketing, o sea, tuve que aprender todo Mm, porque he hecho empresas ya desde antes. Digamos, entre los tres hicimos, digamos, Testpack. Entonces, todo lo que es electrónica y todo lo que es, digamos, tecnología, pasado un tiempo, yo me tuve que hacer cargo porque, digamos, tuvimos que sacar al CTO por algunos problemas, pero mm, tuvimos que aprender, pero entre los tres, digamos, fue que pudimos sacar adelante el negocio mm, y digamos, en ese tiempo fue un proceso de formación donde eh, fue duro porque, o sea, yo no tengo filtros y digamos, soy como Marmite, ¿ok? mm, O me amas o me odias. mm, Y normalmente, digamos, lo que ves conmigo es lo que encuentras. Y no me gusta ser una persona falsa. Y es el mismo, de la misma manera en el trabajo. Por eso es que, mm, digamos, en Testpack, o sea, la gente que tenemos es gente muy capaz, porque no soy yo el que pone, digamos, los filtros en la empresa, son la gente que trabaja en la empresa. mm, Porque, digamos, la mayor parte de gente que trabaja con nosotros son gente que quiere hacer cosas grandes. mm.
Y digamos, ese es el filtro general que tenemos en la empresa. Y eso, digamos, lo pusimos con el moto que desarrollé para TESPA, que es mejor pelear con 10 leones que con 1000 ovejas. Entonces, si ese es aquí, digamos, como prefiero tomar el tiempo para entrenar a una persona bastante tiempo, hacerla entender cuál es su potencial y de ahí dejarla hacer lo que tiene que hacer, digamos, estar haciendo micromanagement o a las personas que, digamos, empiezan a trabajar con nosotros. Entonces, ya después que tuvimos el proceso de entrenamiento, entender las cosas, que tienen que ser los procesos. Bueno, quisiera hacer una segunda entrevista más profunda de Testpack de pronto aparte, pero los logros que se han basado en tus luchas, tu trabajo duro, que digamos el the bottom of the iceberg que nadie ha visto, o sea, ¿qué se requiere para lograr esos éxitos que se ve después y se celebra? Que lastimosamente en Finlandia, en el mundo, no se celebra, digamos, la lucha, se celebra el éxito. Sí. Y el emprendimiento todavía sigue siendo un término más o menos positivo. A veces si logras, sí, si no logras, una pérdida Esa es una hermosa manera de verlo, Johnny. Mira, tenemos más de 30 premios, desde Mastercard hasta la Unión Europea, Red Herring, Forbes, y no sé si es que eso es bueno o malo. No, es Pero bueno, todo eso es bueno, todo sí, el sí, todo es reconocimiento bueno, es sí, bueno. sí. O sea, es como, yo jugaba mucho fútbol de joven y yo era muy así, o sea, silencioso, pero muy luchador de defensa. Sí. Y cuando por fin metimos un gol, cuando éramos el partido, o sea, el partido ganador, no lo celebraba, sino era como, por fin. Sí. Pero no equivale a la lucha antes No, del no. premio. Y si uno es premiado, es como, bueno, por fin alguien ve Sí, lo sí, que he sí. hecho durante mucho tiempo y eso es lo que quiero que resaltes, ¿Sabes porque qué? nadie ve Sí, eso. te entiendo, pero para mí o para nosotros o el equipo en general, mira, como te dije, tenemos muchos premios, pero ya no nos importa. ¿Sabes que en el momento en el cual el premio que yo tuve, man, o sea, fue cuando fui con Plan Internacional por la primera vez en mi vida y fuimos a un lugar que se llama Bahirdar, en el norte de Etiopía, y donde vi nuestra tecnología educando a 80 niños de Etiopía que nunca habían visto una computadora. Entonces, cuando vi el proyecto con nuestra tecnología, llevar educación a ese lugar, ese día fue mi premio, man. O sea, ese día fue cuando me di cuenta de que el trabajar a veces 2 años sin pago, invirtiendo el dinero en la tecnología y en mi equipo, en los sueldos, valió la pena. Porque no es algo que se puede ver en cuestiones de turnover o de ventas, es algo que yo me lo voy a llevar cuando me muera. Eso es algo que mi gente en Bolivia puede decir, un boliviano ha ayudado a africanos a estudiar con su tecnología, aunque no ha podido traer esa tecnología a Bolivia porque la situación política es muy complicada. Sí, todavía. Sí, no, el problema es de que nadie es profeta en su propia tierra. Sí, pero bueno, resúmenos algunos de los premios, porque igual para mí es como el reconocimiento llega mucho después, pero aún así es un milestone muy importante para el mundo, o sea, en general, para entender, listo, eso es algo que hay que, digamos, celebrar o hay que prestar Sí, sí. atención a lo que hacen ellos. Si Forbes escriben de alguien, o sea, bueno, ¿qué han hecho, o sea, los 10 años anteriormente? Entonces, igual te ayudan a, digamos, tener más Sí. visibilidad. Y bueno, ya mencionaste algunos premios, pero los premios que más te orgullecen, o sea, las Sí, yo Naciones creo que Unidas, o sea, el y que clientes también que has tenido o que han tenido a nivel global. el que más me ha enorgullecido es el de Mastercard, Mm, porque en el de Mastercard nos dieron un premio donde decía es una de las empresas con más posibilidad de impactar la vida de 1 billón de personas. Entonces, ese premio fue para nosotros bastante grande, fue en Estocolmo. Y digamos, participamos dando de la tecnología y no solamente ganamos un premio, ganamos 2 premios. Ganamos por la categoría que era de, digamos,
humanitaria, pero al mismo tiempo esta que era directamente de UNDP. Entonces UNDP nos dio ese premio porque vieron de que nuestra tecnología puede impactar la vida de niños para la educación. Entonces, ese para mí yo diría que es uno de los premios más importantes y bueno, el que siempre me acuerdo, el que es de la Unión Europea, que nos dieron como la mejor startup de Finlandia en la categoría de energía. Y fue que fue cuando ya eso cambió, digamos, la manera de hacer ver, digamos, que nos apoye el gobierno. Y digamos, cuando nos empezaron a apoyar económicamente para poder desarrollar más la tecnología. Entonces, yo creo que esos dos premios me llaman la atención. Y bueno, también hemos estado en Dubái con Microsoft y digamos ahorita tenemos un premio de 170,000 euros en créditos para poder utilizarlo en nuestro cloud. Y yo creo que eso es muy bueno también y digamos, pese a que no somos una empresa que está en el medio oeste, o sea, o en la región, igual querían colaborar con nosotros y apoyarnos y darnos, digamos, el apoyo, digamos, para poder utilizar su tecnología con nuestra tecnología. Entonces, eso fue algo bien interesante, esos tres premios. Fantástico. Bueno, yo espero poder profundizar el tema de la educación en una próxima ocasión y mirar cómo sigue, digamos, el camino de TESPAC y también tu camino personal. Pero concluye, por favor, con algo de tus últimas noticias, si puedes compartir algo en cuanto a defensas, lo que haces en el campo militar, algo de noticias que puedes compartir. Sí, justamente ayer, no, en sí hoy día, acabamos de lanzar Indomitum, que es una nueva empresa de tecnología de entrenamiento táctico. Entonces, lo que ahorita estamos tratando de hacer es de combinar el conocimiento tecnológico que tengo, porque también ahora ya soy asesor para la OTAN, y digamos, poder crear tecnología más realista para el uso de batalla. Porque ahorita existe un gap bastante grande entre lo que es crear tecnologías de defensa que sean prácticas y defensas de tecnología que están solamente hechas para laboratorio. Entonces, ese es el problema más grande que existe ahorita. Hay empresas que están desarrollando tecnologías que los creen que funciona, pero que en realidad no son aplicables para la batalla realista. Y el problema de eso es porque tienes ingenieros que nunca han agarrado un rifle o que han estado en batalla o que han tenido entrenamiento desarrollando tecnologías que son para batallas. Y ese es el problema más grande que existe. Entonces, esa empresa que estamos abriendo ahora es para utilizar nuevas tecnologías en lo que es, digamos, batalla o CQB, Close Quarter Battle, que es, digamos, entradas a edificios, limpiar, barrer edificios con tecnologías, como ser drones, nuevos tipos de explosivos, la coordinación, digamos, de UGVs o, digamos, vistas UGVs, nocturnas, termal, todo eso que se está utilizando bastante y que, digamos, está cambiando la batalla. ¿Y UGV qué significaba? Unmanned Ground Vehicles. Okay. Es vehículos que son de control remoto. Okay. Entonces, eso es, digamos, lo que estamos trabajando ahora. Y bueno, ahora estamos haciendo entrenamientos para la policía, y estamos colaborando. Ahora vamos a empezar a colaborar con Colombia. O sea, digamos, con la policía. Con la policía y con la parte de narcóticos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con nuestra empresa es intercambiar conocimientos, porque, digamos, toda la tecnología no va a funcionar en una guerra en Colombia, porque la temperatura, la jungla, la altitud, todo eso, digamos, varía y afecta bastante. Entonces, ahora nuestra visión es de poder, digamos, hacer una empresa que puede, digamos, conectar los países correctos para que puedan estar probando tecnologías e intercambiando conocimiento. Finlandia es muy bueno en lo que es, digamos, winter warfare o, digamos, guerra de invierno, pero no tienen idea de cómo hacer, digamos, guerrilla de jungla o como lo que es en Colombia, Bolivia, o sea, narcóticos, nadie nos gana. Pero en cuestión de guerra ártica y todo eso, digamos, es un proceso que los finlandeses lo tienen bien controlado y que muchos países quieren aprender. Entonces, estamos haciendo un bridge entre diferentes países para crear programas de desarrollo y de educación para la policía, sector privado y para, digamos, militares. Entonces tú eres como cofundador ahí o fundador. No, fundador. Solo, pero tu rol, tú formas casi todo el mundo, o sea, eres como formador en tu rol inicial ahí.
todo lo que se requiere en cuestiones de tecnología y tiro, sí doy el entrenamiento. Eh, todo lo que es signal jam, bloqueadores de señal, drones, todo lo tecnológico, o sea, por mi background en lo que tengo en tecnología, me ayuda bastante con lo militar. Entonces estamos combinando los dos mundos para poder crear soluciones que sean prácticas y reales. Está cambiando mucho la tecnología y digamos, y en un futuro yo creo que no va a ser quien tiene más dinero para ganar la pelea, va a ser quien tiene la mejor tecnología. Y cómo utilizarla. Eso. Y ahí es como el tema de la educación, otra vez, la educación. el entrenamiento. Esa y es espero seguir aprendiendo de ti, voy a seguirte muy de cerca y quiero que vuelvas al podcast a educarnos un poquito más de tus próximos Con mucho gusto, querido. Ahora yo tengo una pregunta para vos antes que me cierres esto. Claro, dale. Todo el tiempo me estaba preguntando y no puedo preguntar ahora. Con mucho gusto. Cuéntame, ¿por qué tienes la motivación de hacer este podcast? Quiero seguir aprendiendo, es mi formación. Ya. Y se aprende mejor con hablar con mentes brillantes, porque mucho del conocimiento que, por ejemplo, tú tienes no está publicado, no lo puedo leer. O sea, lo que tú posteas no es toda la realidad, no es toda la información. Lo que yo puedo leer en un libro no lo es todo. Yo consumo muchos podcasts selectivos para aprender, seguir aprendiendo, seguir desarrollando mi pensamiento y después voy escribiendo, pero muy poco de lo que yo escribo sale a la luz pública. No hablo de mucho, no publico mucho, pero para aprender, seguir siendo un educador, también hay que ser un líder de aprendizaje. Eso. Y este podcast es una manera también egoísta para mí aprender, pero también para compartir con el mundo ese conocimiento que no se consigue en otro lado. De acuerdo. Qué alegre. Me alegra mucho, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Y mi hermano, gracias. Por todo el apoyo. Y estamos aquí para las que sean. Así es. Muchas gracias, Mario. Súper, Mario. Muchas gracias por hoy. Nos vemos la próxima vez. Gracias a ustedes.